Vamos a escuchar a Esteban Delgado. Gracias, Susana. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101. Miren, señores, sigue en debate la inquietud de algunos sectores sobre la reducción que sufrió el balance de febrero de los fondos de pensiones, principalmente de capitalización individual. Y digo principalmente de capitalización individual porque otros fondos también sufrieron reducción. Aquí se inició el proceso de ahorro de capitalización individual en julio del año 2003. O sea que ese proceso tiene 24 meses. A febrero de este año, el cierre de febrero de este año son, 224 meses. O sea, poquito más de 18 años. 18 años y 8 meses. 224 meses tiene el sistema de capitalización individual, de ahorro individual. Desde julio del 2003 hasta la fecha. En ese momento habían, si no me equivoco, 9 AFP. Estaban la AFP Camino, AFP Cari Álico, AFP León, AFP Popular, AFP Porvenir, AFP Reservas, AFP Romana, Crecer y Siembra. Luego desaparecieron algunas y quedaron 5. Popular, Reservas, Romana, Crecer y Siembra. Y luego se crearon 2 más. Actualmente hay 7, porque están esas 5 que mencioné: Popular, Reservas, Romana, Crecer, Siembra. Está JMMB, BDI y está Atlántico. Son 7 AFP, administradoras de fondos de pensiones, que administran los fondos de capitalización individual. Pero hay otros fondos de pensiones. Está el fondo de pensión de reparto del Banco de Reservas. Porque fíjense que Reserva tiene una AFP para administrar fondos de pensiones, pero el Banco de Reserva también tiene su propio fondo de pensión de reparto para sus empleados particulares. El fondo de reparto del Banco de Reserva, el fondo de reparto del Banco Central, está también los fondos complementarios, está también el fondo de pensiones de INAVIMA, que es el Instituto de Bienestar de los Maestros, y está también el fondo de solidaridad, el fondo de solidaridad social. O sea, que no solamente está el fondo de capitalización individual, donde estamos los trabajadores del sector público, del sector privado y algunos del sector público que tenemos que cotizar todos los meses a través de nuestros empleadores, 6%, 7% de nuestro salario, a través de nuestros empleadores, y más o menos 3% de nuestro salario que lo aportamos nosotros mismos. Entonces, fondo de capitalización individual, fondo de solidaridad social, fondo de reparto de reservas, fondo de reparto del Banco Central, fondo complementario y fondo de INAVIMA. De esos fondos, pero el de los legisladores no está supervisado, porque hay otro fondo de pensiones también, pero no está supervisado por la Superintendencia de Pensiones. Los que están bajo la regulación de la Superintendencia de Pensiones son esos que yo he mencionado. Entonces, tú tienes, por ejemplo, que la Junta Central Electoral también tiene su fondo de pensiones particular aparte, pues ese fondo no es regulado por la CIPEN. O el fondo de pensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que tampoco es regulado por la CIPEN, o el fondo, como usted también ha mencionado, de los legisladores, que son fondos que ellos tienen de manera particular. Y de pensiones, para llevar sus pensiones aparte, tienen una parte de los empleados que tienen que estar en el fondo de capitalización individual, y tienen otra parte que son privilegiados, que están entonces en un fondo privilegiado. Pero ese es otro tema. A lo que quiero referirme es a que de todos esos fondos que están bajo la supervisión de la CIPEN, no solo sufrieron una reducción en el mes de febrero por el tema de la apreciación del peso frente al dólar, los fondos de capitalización individual, sino también los fondos de reparto del Banco de Reservas y del Banco Central. Ahora, el de solidaridad social, el de INAVIMA, el fondo de complementario, esos fondos toditos siguieron aumentando de manera normal y no sufrieron ningún tipo de reducción en el mes pasado. Tal vez porque esos fondos no están invertidos en ningún tipo de instrumento convertido en dólares. Ahora, como a las AFP que administran los fondos de capitalización individual y los administradores de los fondos de reparto del Banco de Reserva y del Banco Central, tal vez sí tienen inversiones en algunos instrumentos en dólares, cuando hicieron la conversión, entonces bajó el balance. Un balance que en el caso de los fondos de capitalización individual llegó a más de 8.500 millones de pesos, aunque en términos reales
fueron menos de 4.000 millones. Digo en términos reales porque el fondo bajó de 765.000 millones a 761.000 millones. ¿Por qué? Porque el aporte de los empleadores y de los empleados fue de más de 4.000 millones de pesos solamente en el mes de febrero. Entonces, cuando se hizo el ajuste por balance, si no hubiera habido ese aporte de más de 4.000 millones de pesos de los trabajadores y de los empleados del capital, entonces hubiera sido de 8.500 millones de pesos la reducción. Sin embargo, quedó más o menos 3.800, casi 4.000 millones, porque entró ese dinero adicional y compensó en parte la caída que sufrió la parte que lo que tenía que ver con el rendimiento en el mes de febrero. Ahora, a mí no me convence, como no le ha convencido a la mayoría de la población, la explicación de las AFP. ¿Por qué? Porque miren, señores, si bien es cierto que la mayoría de los meses nosotros lo que hemos tenido es depreciación de nuestra moneda, o sea, devaluación del peso frente al dólar, desde el año 2003 para acá hubo meses en que hubo apreciación de la moneda, principalmente en el año 2004 y 2005. Ahora, no sé si en ese tiempo los fondos de pensiones se invertían en algún instrumento en dólares o si todos estaban invertidos en instrumentos en pesos. El punto es que de los últimos 224 meses que tiene la administración de los fondos de pensiones, desde julio de 2003 hasta febrero de 2022, el único mes en que se produjo un balance negativo fue en el mes de febrero del año 2022. O sea, de 224 meses, solamente una sola vez ha ocurrido eso. Un balance negativo de menos 0.4%, menos 0.5% más o menos. Que fue asimismo el de los fondos de reparto del Banco de Reserva y del Banco Central, menos 0.5%, o sea, menos medio punto porcentual. Pero en 224 meses es la primera vez, es el primer mes en que eso ocurre. Bueno, asumimos que porque el 25% de esos fondos estaban invertidos en dólares y cuando se hizo la conversión, ciertamente hubo una apreciación del peso frente al dólar el mes pasado y entonces había que hacer ese ajuste. Y asumimos también que entre el 2003 o el 2004 y el 2005-06, cuando el dólar bajó de 44 por 1 a 28 por 1, asumimos que en ese momento los fondos de pensiones no estaban invertidos en ningún instrumento en dólares, porque no se produjo ningún tipo de ajuste negativo. Todos los ajustes mensualmente han sido positivos, o sea, aumento del capital y aumento del rendimiento, mes por mes, mes por mes. Esta es la primera vez que eso ocurre, de 224 meses que lleva de madurez la administración de los fondos de pensiones a través de las AFP en el sistema de capitalización individual. Por eso yo entiendo que las AFP tienen que ser un poco más enfáticas en la explicación de esa situación. Que se lo expliquen como quiera a los trabajadores como si fueran niños de 5 años. ¿Por qué? Porque eso ya va a generar o puede generar mayor desconfianza de la que tiene como quiera una parte de los trabajadores de la administración de estos fondos. Y todos los que tenemos un poquito de conocimiento de eso confiamos plenamente en la administración de esos fondos, pero esa no es el 100% de la población. Y como quiera que sea, las administradoras de fondos de pensiones que administran el fondo de capitalización individual tienen mucho torpedeo. Hay muchos sectores que le viven mandando fuego. Entonces, tienen que ser más explícitos. Porque si los que conocemos el sistema y apoyamos el sistema no nos sentimos del todo convencidos de la explicación que se ha dado, aun cuando entendemos la explicación que se ha dado, por eso digo que no es que no crean la explicación, sino que no me siento del todo convencido, entonces deben ser más explícitos con las personas que de por sí le han perdido confianza a esos fondos de pensiones que, repito, hablo de 224 meses para aprovechar ahí y decirles que son 360 meses de cotización que establece la ley, 30 años de cotización. El sistema tiene 18 años y algo. O sea, el sistema todavía es joven y todavía no ha pasado el tiempo que manda la propia ley como para nosotros evaluarlo y determinar si es o no es conveniente la capitalización individual y la forma en que se están invirtiendo los recursos.
Esa evaluación deberíamos hacerla cuando ya hayan pasado las 360 cotizaciones, es decir, más o menos 30 años de madurez de este fondo administrado por las AFP del país. Mientras tanto, solamente tiene 18 años. Faltan todavía más o menos de 11 a 12 años para nosotros comenzar a evaluarlo de manera ya objetiva, porque ahora las evaluaciones que se hacen son muy subjetivas o de intereses específicos. Francis.